Pues vamos a comenzar, hermanos, nuestro estudio. Romanos capítulo 11. Vamos a estudiar de los versículos 16 hasta el 24. Una sección de la palabra de Dios muy interesante y la verdad sí causa controversias en dos lugares. Hay dos actos o dos cosas muy controversiales en estos versículos. Entonces vamos a estudiarlo para que lo comprendan. Ahora, hay una sección de esto que ya vimos la semana pasada, que fue la fiesta de las primicias o la ofrenda mecida, como gusten decirlo, es lo mismo. Entonces, vamos a comenzar. Sí, vamos a comenzar. Si ustedes recuerdan, Romanos capítulo 9 básicamente habla de Israel en el pasado. Romanos capítulo 10 básicamente tiene que ver con el trabajo de Dios con Israel en el presente. Y Romanos capítulo 11 tiene que ver con el trabajo de Dios con Israel en un tiempo futuro. Entonces, pasado, presente y futuro, el plan de Dios para con Israel, tiempo pasado, capítulo 9, capítulo 10, tiempo presente, capítulo 11, tiempo futuro. Entonces, si ustedes recuerdan, vimos, la Biblia misma lo dice, que nuestro Señor Jesucristo a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron, le han rechazado. Y porque rechazaron a Cristo Jesús, nuestro Salvador, luego es la pregunta que viene aquí en el 11.1. Observen el 11.1. El 11.1 nos dice: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Entonces, Pablo está diciendo, sí, es cierto, Cristo vino a los judíos lo rechazaron, pero ¿significa que Dios ya terminó con Israel? No. Entonces, lo demás del capítulo 11 nos da un recuento de las cosas que van a pasar en el futuro. Israel, la nación realmente, la verdadera Israel, los que son elegidos para la salvación, serán salvos en un tiempo futuro. Y de esto es lo que está tratando esta sección que vamos a ver hoy. Dios no ha terminado con Israel, ¿sí? Vamos entonces a empezar con el versículo 16. Después, de una oración. Pero básicamente Pablo lo hace dando nos habla acerca de que Dios no ha terminado con Israel, usando dos ejemplos. ¿Okay? Entonces vamos a ver esos dos ejemplos que utiliza Pablo para comprobar que en efecto Israel no ha terminado. Dios todavía no ha terminado con ellos. Hay salvación para Israel. Vamos a ver. Señor Padre, gracias te damos porque usted nos ha permitido estudiar su bendita palabra. Gracias porque todos tenemos un ejemplar de ella en nuestras casas, en nuestras manos en este momento. Y ciertamente para nosotros es nuestro más grande tesoro. No hay otro tesoro más grande que su palabra. El hecho de que usted la ha preservado y ha sido traducida a nuestro idioma para que podamos entenderla y saborearla y deleitarnos en su palabra de día y de noche. Gracias, Señor, por este tan grande tesoro. Le pedimos, Señor, que su Santo Espíritu nos ayude a digerirlo, a entenderlo, a aprenderlo, y que sea Él quien lo aplique a nuestras vidas de una manera correcta. Gracias, Señor, por su salvación. Gracias, Señor, porque la salvación ha llegado a nosotros los gentiles por pura misericordia. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén. Muy bien. Si ustedes estuvieron aquí el domingo de la semana pasada cuando estuvimos viendo acerca de la fiesta de las primicias, entonces usted recordará los pormenores detrás de. Pero si usted no estuvo aquí la semana pasada en la mañana, voy a dar un resumen de lo que vimos rápidamente. La razón por la que voy a dar un resumen es porque les dije que Pablo utiliza dos ejemplos para hablarnos de la situación o de sus planes con Israel. Entonces vamos a verlo, versículo 16. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Ahí está. Eso lo vimos la semana pasada. ¿Okay? Fiesta de las primicias. El segundo ejemplo que él da, aquí mismo lo vemos en el versículo 16. La segunda parte del versículo 16 dice: y si la raíz es santa, también lo son las ramas.
ahí está hablando del olivo. Entonces tenemos dos ejemplos: el ejemplo de la primicia, de la fiesta de la primicia, y el ejemplo de las ramas del olivo. ¿Okay? Entonces, no nos dice más acerca de las primicias, solamente eso. Nos dice mucho más, a partir del versículo 17, nos dice mucho más acerca del olivo. Entonces, hay mucha información del olivo, pero no hay mucha información del ejemplo de las primicias. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de las primicias, porque esto lo empezamos la semana pasada. ¿Okay? Las primicias, como ustedes saben, representan es una fiesta, una de las 7 fiestas instituidas por Dios. Es la cuarta fiesta de la primavera. Recuerden, en primavera hay 4 fiestas, en otoño hay 3. Entonces, las 4 fiestas de primavera: Pascua, panes sin levadura, primicias y Pentecostés. Entonces, estamos viendo la tercera de los 4 de primavera. ¿Okay? Primicias. Cristo murió en Pascua y resucitó en primicias. Recuerden lo que dice 1 Corintios 15, que Él es primicias de los que resucitaron. Entonces 1 Corintios también nos muestra, 1 Corintios 15, que Cristo Jesús como tal, Él es las primicias de los que resucitaron. Todo esto lo vimos la semana pasada. Entonces podemos ver que Él en efecto es representado en su resurrección por el evento de la fiesta de las primicias. Si usted recuerda cómo manejaban las primicias, lo explicamos en detalle la semana pasada. Entonces, llegaban muy temprano de la mañana, muy temprano, 2, 3 de la mañana, y cortaban o cosechaban un montón de cebada, no era trigo, cosechaban un montón de cebada y se lo llevaban al sumo sacerdote, al tabernáculo, en el templo, y él tomaba esa cebada y lo primero que hacía era lo trillaba. Si usted recuerda que es trillar, es golpear, ¿sí? Es golpear la cebada para que suelten el frijolito, el granito. El granito como tal es la cebada, ¿verdad? Entonces, cuando sacaban todo el granito, pues tiraban todo lo demás, lo tiraban, se quedaban nada más con el frijolito después de trillarlo, y después separaban de ahí la cizaña de la cebada y tiraban, y luego quemaban la cizaña, y luego cuando tenía ya todas las semillitas de la cebada, gracias, la agarraba y luego la tostaban como se tosta el grano de café. Igual lo tostaban, y cuando terminaban de tostarlo lo metían en un molino y luego lo molían en piedra, hasta que hacían harina, ¿sí? De la cebada hacían harina. Habíamos dicho que estudiamos que era un homer en medida. Un homer, si ustedes recuerdan, es 2.2 litros, más o menos, 2.2 litros en polvo. ¿Okay? No es líquido, son 2.2 litros en polvo lo que eso pese, pero 2.2 litros, que es una décima de una efa, que es otra medida. Entonces se tomaba esta harina y luego se le echaba aceite de oliva y agua, y lo mezclaban, el aceite de oliva, y lo hacían como una masa, como cuando vas al molino, a la tortillería, y ves que tienen las masas y nixtamalizadas, puedes comprar masa por kilo como quieras. Así era una bola de masa, pues, de harina hecha, ¿verdad? Como para hacer una pizza, ¿okay? De cebada. Entonces se la daban, y luego él agarraba esto y agarraba un puñito nada más, agarraba un manojo así, le retiraba de la masa, le agarraba un pedacito y ese lo aventaba en el altar. Ese era el sacrificio. Ese pedacito que aventaba en el altar, ese era el sacrificio, implicando que Dios estaba aceptando toda la masa, no nada más el pedacito que agarró para el sacrificio, sino que toda la masa era bendecida. La masa como tal está representando la nación de Israel. Entonces Dios dice, bueno, yo hago un sacrificio y toda la masa es santa. Y eso nos ayuda a entender el versículo nuevamente. Dice, si las primicias son santas, es decir, el pedacito que se agarró, también lo es la masa restante. Es decir, todo lo que se hizo es acepto delante de Dios. El pueblo completo, Israel completo, es acepto delante de Dios, porque la primicia se tomó y se llevó
al altar, ¿sí? Entonces toda la masa completa es acepta. Israel es acepto delante de Dios. Esa es la idea, ¿ok? Ahora, esto lo saca Pablo, lo está sacando de Números, lo leímos la semana pasada, pero ahí va, Números capítulo 15 y versículo 17. Vamos rápidamente, Números capítulo 15, versículo 17. También habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra, es decir, la tierra de Canaán, a la cual yo os llevo, cuando comencéis a comer del pan de la tierra, ofreceréis ofrenda a Jehová. De lo primero que amaséis, ofreceréis una torta en ofrenda, como la ofrenda de la era, así la ofreceréis. De las primicias de vuestra masa daréis a Jehová ofrenda por vuestras generaciones, por todas las generaciones, por todo Israel. Entonces es una ofrenda para todas las generaciones de Israel, todo Israel completo, no nada más una porción. Toda la masa restante era también acepta delante de Dios, no solamente la primicia, sino todas por todas las generaciones. ¿Okay? Y si ustedes recuerdan, hablamos la semana pasada que dentro de la forma en que se llevaba a cabo el sacrificio, se agarraba la primicia y se presentaba al norte, y se presentaba al sur, y se presentaba al oriente, y se presentaba al poniente, y luego ante Dios hacia arriba, y aquí en la tierra hacia abajo. ¿Okay? Esa dirección de los puntos cardinales a los cuales el sumo sacerdote ofrecía la primicia, estaba diciendo: Israel está disperso y estará disperso por toda la tierra. Israel está en las partes más al norte, los judíos están al sur, los judíos están al poniente, los judíos están al oriente, al poniente, están en todas partes del globo terráqueo, y donde se encuentren ellos van a ser aceptos delante de Dios, porque Él ha aceptado la primicia. Todas las generaciones, no importa, entonces todo Israel. ¿Pero a qué se refiere con todo Israel? Hablamos también un poco acerca de esto. Nosotros no somos sionistas, no estamos de acuerdo con el sionismo. Les voy a explicar rápidamente. Este es un tema que ha surgido una y otra vez, pero ahí les va rápidamente. ¿Qué es el sionismo? El sionismo normalmente es pensado por parte de personas que quieren que Cristo Jesús venga. Tanto así que están ayudando a Dios en su plan, metiendo sus manos en el plan de Dios para que el Mesías venga. Quieren apurar la venida del Mesías en cierta manera. Este es el sionista. Un ejemplo muy bueno y estamos completamente... Recuerden, el ser humano siempre trata de adelantarse a la obra de Dios, ¿sí? El ser humano siempre quiere adelantarse a los planes de Dios, siempre. Okay. Si ustedes recuerdan, Dios le prometió a Sara y a Abraham: les voy a dar un hijo. ¿Sí? Y Sara dijo: ya estoy vieja, ya bien seca de todo. No, ¿sabes qué? Mira, ahí está Agar, vamos a ayudarle a Dios en su promesa. Entonces ahí está Agar, haz un hijo con ella para que así la promesa de Dios se cumpla. Eso es lo que hizo Abraham y Sara, ¿no? Y luego se mete con Agar y sale Ismael, y han sido guerras por miles de años, porque se adelantaron a lo que era el plan de Dios. El sionista básicamente hace lo mismo. Una persona que es sionista trata de ayudarle a Israel y motivar a Israel a tal grado para poder promover la venida del Mesías. Eso es sionismo, ¿va? Hasta cierta manera. Hay mucho más detrás de eso. Les estoy diciendo nada más poquito de lo que es sionismo. No estamos de acuerdo. Muchos piensan que porque somos dispensacionalistas somos sionistas. No, hay muchos dispensacionalistas que no somos sionistas. ¿Okay? El punto es, las primicias son para Israel, la masa restante, es para Dios, la masa restante es que Dios lo acepta. ¿Okay? Y ya lo leímos en Números, de dónde sale. Dios acepta a Israel, pero ¿quién es Israel?
Los sionistas tratan de ayudarle a Dios porque dicen, es que si yo ayudo a Israel, Dios va a ayudarme a mí. Y lo sacan de Génesis capítulo 12, si ustedes recuerdan. En la promesa que Dios le da a Abraham, le dice, bendeciré a los que te bendicen, maldeciré a los que te maldicen, ¿no? Entonces, muchos sionistas dicen, bueno, le voy a ayudar a Dios ayudándole a Israel. Si yo levanto a Israel y ayudo a Israel, yo voy a ser bendecido porque el Mesías va a venir. Voy a promover la venida, le voy a ayudar a Cristo a que venga, si yo le ayudo a Israel. Pero el asunto es, ¿quién es la verdadera Israel? Recuerden lo que dijo Pablo en Romanos 9:6. Vamos a verlo rápidamente, Romanos 9:6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. En otras palabras, tú puedes tener mamá y papá de Israel, judíos al 100%, abuelos, tatarabuelos, todo tu linaje israelita. Tú naciste en el mero Tel Aviv, si quieres, o Haifa. ¿Y sabes qué? Si no eres hijo del Altísimo por medio de su Hijo Jesucristo, no eres judío, no eres Israel, no eres la verdadera Israel. La verdadera Israel es todo israelita que ha recibido a Cristo como su único y propio Salvador. Esa es la verdadera Israel. Toda Israel que no ha aceptado a Cristo como su único y propio Salvador no es el verdadero israelita. Entonces, eso nos lo explica claramente lo que es Romanos capítulo 9, en varios lugares. Entonces, ¿a quién estamos ayudando? ¿A la verdadera Israel? Pero bueno, vamos a continuar. Aquí dice, vamos a meternos en el asunto del olivo. Sí, ya hablamos mucho de la base. Vamos al olivo. Dice, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Ok, ¿quién es la raíz? Bueno, primero vamos a hablar. Ya sabemos que en la palabra de Dios, Dios menciona o identifica a Israel con 3 árboles o 3 plantas. La higuera, la vid y el olivo. Son las 3 plantas que Dios utiliza para hablar o hacer referencia al pueblo de Israel. Siempre son estos 3, la vid, el higo y el olivo. ¿Okay? Y hay un par de lugares en la Biblia donde podemos ver mención del olivo hablando acerca de Israel. Vamos rápidamente al libro de Jeremías, capítulo 11. Jeremías capítulo 11, y vamos a leer los versículos 16 al 19. Dice la palabra de nuestro Señor Dios. Olivo verde, hablando de Israel, hermoso en su fruto y en su parecer, llamó Jehová tu nombre. A la voz del recio estrépito hizo encender fuego sobre él y quebraron sus ramas, porque Jehová de los ejércitos que te plantó ha pronunciado mal contra ti a causa de la maldad que la casa de Israel y la casa de Judá han hecho, provocando a ira con incesar a Baal. Entonces Dios plantó ese olivo, era olivo bueno, era olivo de buen fruto, dice, pero estos, la casa de Israel, la casa de Judá, cometieron adulterio, porque se fueron con Baal, se fueron con dioses ajenos, pero originalmente era de buen fruto, dice, hermoso en su fruto y en su parecer, olivo verde, era bueno, pero llegó el momento en donde Israel apostató. Y eso es importante porque lo vamos a mencionar en un momento más. También lo podemos ver en Oseas. Vamos rápidamente a Oseas. ¿Qué dice? Oseas, Nahum.
Hermanos, no puedo encontrar Oseas. Qué cosa tan espantosa. Acá está, híjole. Ok, Oseas, capítulo 14. Okay. Oseas 14, que es el último capítulo. Vamos a leer los versículos 6 y 7. Dice: se extenderán sus ramas, hablando del olivo, y será su gloria como la del olivo, y perfumará como el líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Efraín dirá, etcétera, etcétera. Entonces Efraín, estamos hablando de Israel o la parte norte. El olivo es Israel, el higo es Israel. El olivo que daba buen fruto, el olivo que era verde, el olivo que era de alta calidad. ¿Ok? Muy bien. Entonces, está claro que Israel es el olivo bueno, o el buen olivo. Pero aquí vamos a ver en esta sección dos tipos de olivos. El olivo bueno, que es Israel, y el olivo silvestre, que es las naciones gentiles. ¿Ok? Otra vez. El buen olivo que da buen fruto, el olivo de cultivo, es Israel. El olivo silvestre somos los gentiles. Entonces se mencionan ambos. Fíjense, a partir del versículo 24. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, ahí está un olivo, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo. Entonces estamos viendo ambos son olivos mencionados. El olivo silvestre y el olivo de cultivo, el olivo de buena calidad, el olivo que da buen fruto. Ok. Vamos a regresar a nuestra lectura y lo vamos a ir explicando. Ahí va. Versículo 17. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, aquí dice desgajadas, pero en el original dice quebradas, quebrantadas. Las quebraron y las echaron para allá, las ramas. Ya no servían, las quito. Entonces, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, estamos hablando del buen olivo, estamos hablando de Israel, no estamos hablando de los gentiles, aquí estamos hablando de Israel, ¿ok? Pero si algunas de los israelitas, pues de la nación, fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, nosotros los gentiles, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. O sea, de la vida que el olivo puede dar. ¿Quién es como tal la raíz? Dice, la raíz es santa, también las ramas. ¿Quién es la raíz? Pues la raíz está hablando de los patriarcas. Los patriarcas son la raíz. Estamos hablando de Abraham, de Isaac, de Jacob, de los hijos de Jacob, quien es Israel. Los patriarcas. Esa es la raíz. Y la raíz era santa. ¿Cómo que santa? Pues sí, porque era el pacto que Dios había hecho con Abraham, el pacto que Dios había hecho con Isaac, el pacto que Dios había hecho con Jacob. Gracias. Dios hizo un pacto sempiterno con ellos. Él hizo un pacto perfecto con ellos. Y ese pacto era de vida eterna. Era un pacto de una tierra, de un reino eterno, de un trono eterno. Esto es lo que Dios les prometió a los patriarcas. Y Dios es fiel a sus promesas. Entonces, no es que la raíz sea santa en sí misma. Es por lo que Dios hizo por ella que es santa. En otras palabras, Moisés no hizo nada para ganarse la salvación. Abraham no hizo nada para ganarse la salvación. Jacob no hizo nada para ganarse la salvación, ni las promesas. Isaac no hizo nada para ganarse la salvación, ni sus promesas de Dios. No fue por ellos, fue por Dios. La raíz
Los patriarcas fueron santos por Él, no por ellos. Y como Dios es fiel a sus pactos y sus palabras, Él extendió esto a toda la nación de Israel. Ahora, yo les mencioné que hay dos asuntos controversiales. Uno, ya lo hemos hablado anteriormente, que viene siendo la falsa doctrina del reemplazo. ¿Qué? El capítulo 11 lo explica muy bien. Ahí les va. La teoría del reemplazo es que como Israel desechó al Salvador, ellos fueron quebrados del olivo, desgajados, y luego dice, nosotros los gentiles, el silvestre, somos injertados a la vida que es ofrecida por Dios, que Dios le dio a los patriarcas, y ahora esa misma vida se nos extiende a nosotros. Porque la falsa doctrina del reemplazo es que la iglesia reemplaza a Israel porque Israel desechó a Cristo. Esto es una total mentira. Israel es una entidad, un cuerpo. La iglesia es completamente otro cuerpo. Las promesas que Dios le dio a Israel son muy distintas a las promesas que Dios le dio a la iglesia. Y aunque sí, dice, compartimos de la rica savia, es decir, yo tengo como tal participación en las promesas de Dios. Es decir, ahora yo tengo vida eterna extendida a mí cuando nunca se supone que yo debería de haberlo tenido. Ahora yo voy a poder producir un mejor fruto. Miren, no sé si ustedes han ido al monte y al cerro, pues, y han visto algún fruto natural del cerro, que se da en el cerro. Y luego ese mismo fruto, tú lo ves ya en tierras de cultivo, en tierras bien preparadas, y hay una diferencia muy grande. La fruta que encuentras allá en el cerro salvajemente es un fruto feo, chiquito, pachichi, ¿sí? Normalmente son unas frutitas así, pero luego ves las que venden en la tienda. ¿No? ¿Han visto? Yo lo vi en Estados Unidos. Aquí también se da en México, pero no tanto. Pero en Estados Unidos se da mucho la manzana, ¿no? Y a menudo ves manzanas silvestres. Parecen ciruelas. Así la manzanita. Y luego vas al Walmart y ves así una manzanonona y dices, ¿cómo es posible? Porque el silvestre siempre da un fruto inferior, no es de cultivo. Nosotros, los gentiles, nunca se supone que deberíamos de haber dado un buen fruto para vida. Es anormal para nosotros. Eso era diseñado para que el judío lo hiciera. El judío fue cultivado. ¿Por qué? Pues la salvación es de Israel. Y Dios les dio a ellos la palabra. Y fueron ellos que tenían el evangelio primeramente. Y fueron ellos donde Dios preparó la tierra. Y Dios arregló la tierra. Y Dios puso la tierra preciosa para que ellos dieran un fruto tremendo. Eso era para lo que Dios nos había preparado a Israel. Pero como no creyeron, fueron quebrados. Y Dios agarró a nosotros, los silvestres, y nos injertó para dar buen fruto y aprovechar la tierra que Él había preparado. ¿Sí? Entonces, no somos Israel, no somos el reemplazo de Israel, pero mucha gente toma estos versículos para decir que lo somos. De hecho, nosotros somos anormales. Vamos a verlo. Somos en contra de la naturaleza. Ahí mismo el 24, ya lo leímos.
Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo. O sea, estamos en contra de la naturaleza. Dios hizo todo lo contrario. Y a nosotros no nos tocaba. Fue por pura misericordia que el gentil es salvo, que conocemos a Cristo. Ahora, Él nos eligió desde antes de la fundación del mundo, sí. Pero a la tierra que Él preparó fue Israel. Y nosotros no venimos a reemplazarla. Pero nosotros tenemos vida por esa raíz. Nosotros no le damos vida a la raíz nos da vida a nosotros. En otras, y lo dice claramente, no te jactes. Dice el versículo 18, no te jactes contra las ramas, y si te jactas sabe que no sustenta tú la raíz, sino la raíz a ti. O sea, nosotros tenemos vida porque fuimos injertados a la raíz, a la tierra preparada. Ahora, ya les dije una cuestión controversial, que es lo del reemplazo, la falsa teoría del reemplazo. Ahora vamos a ver la segunda cuestión controversial. Muchas personas consideran que estos versículos que vamos a ver hablan o afirman, más bien, la pérdida de la salvación. Muchos afirman eso, que estos versículos dicen que si tú pecas o si tú vives, vas a perder la salvación. Vamos a verlo. Dice, bien por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Entonces, porque dice ese versículo eso, muchas personas asumen, entonces se pierde la salvación. Si no permaneces, pierdes la salvación. Ok. En primer lugar, aquí no estamos hablando del individuo, para empezar. Estamos hablando de una nación, de un cuerpo entero. No estamos hablando de un solo individuo. Estamos hablando de la nación. Y otra cosa, aquí no está hablando tampoco de la iglesia, porque muchas personas consideran que esta sección, estamos hablando de la iglesia. No, porque recuerden que bajo la iglesia no hay distinción entre judío y gentil. Y estos versículos están haciendo distinción entre judío y gentil. La iglesia no tiene judío y gentil, es una sola iglesia, sin discriminar de dónde vengas. Eres miembro del cuerpo de Cristo. Entonces, esto no está hablando de la iglesia, sino que está hablando simplemente del plan de Dios para Israel y para los gentiles que han creído. No está hablando de individuos, está hablando de cuerpos enteros y no la iglesia. Ahora, no está hablando aquí de perder la salvación, sino está hablando acerca de una cuestión de apostasía. Si ustedes recuerdan, ya lo vimos, lo leímos en Jeremías. ¿Dónde lo vimos? Jeremías 11. Cuando leímos Jeremías 11, del 16 al 19, nosotros leímos acerca del olivo, Israel. Y básicamente nos está hablando que porque Israel apostató, tenían buen fruto, eran verdes, tenían fruto de calidad, eran hermosos, dice Jeremías 11. Pero fueron quebrados básicamente porque apostataron. ¿Cómo apostataron? Ahí dice en Jeremías 11 claramente, porque adulteraron y se fueron con Baal. Apostasía. Es decir, que ellos nunca fueron salvos.
Espero que me estén siguiendo con esto. Ellos nunca fueron salvos, apostataron. Entonces un apóstata es quebrado y no es acepto por Dios, porque un apóstata nunca fue salvo. No es decir que pierdes la salvación, es que nunca lo fuiste. Hay una diferencia. No estamos hablando de la pérdida de salvación, estamos hablando de apóstatas que nunca fueron salvos. Y todo esto nos dice que esto trae celos a Israel. O sea, los gentiles no estábamos puestos en esa tierra trabajada. No era para nosotros. La salvación era para Israel. Y dice claramente Deuteronomio, y aquí mismo también. Versículo 11. Digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, a nosotros, al olivo silvestre, para provocar a celos a Israel, provocarles a celos. Entonces la transgresión de ellos, porque ellos adulteraron, la salvación se nos extendió a nosotros, para traer a Israel a celos. Si recuerdan, espero que sí, que Israel era la esposa de Dios, ¿verdad? Era. ¿Por qué decimos era? Dios se divorció. Eso lo vemos en Jeremías capítulo 3 y versículo 8. Dios es un Dios divorciado. Aunque ahí en Jeremías 3:8 dice carta de repudio, pero si ustedes ven casi cualquier otra versión, dice carta de divorcio. En el original dice carta de divorcio. Entonces Dios le dio a Israel una carta de divorcio y Dios se divorció de ella porque ella adulteró. Una y otra vez con Baales, con dioses ajenos. Y se va a volver a casar con este cuerpo que originalmente no éramos pueblo, un pueblo que no es pueblo. Eso es lo que dice la Biblia. Les voy a llevar a celos con un pueblo que no es pueblo, dice Deuteronomio. O sea, nos va a traer a celos, se va a casar con la iglesia y nosotros ni siquiera hemos nada. Imagínate, por una cualquiera me dejó. O sea, pensémoslo desde ese punto de vista, porque eso es lo que está pasando. Israel la hermosa, Israel la amada por Dios, Israel la cultivada por Dios, Israel la que Dios amó y la que Dios preparó, Israel quien tuvo la salvación primero, Israel quien tuvo la palabra de Dios primero, Israel que tuvo el evangelio primero, Israel que era hermoso a los ojos de Dios, llenos de fruto, la esposa perfecta, y luego adultera. Dios se divorcia de ella y luego causa a Israel a celos porque se casa con una cualquiera. Se casa con la iglesia, un pueblo que no es pueblo. Nosotros los gentiles sucios, que nosotros ni cultivados, ni en buena tierra, con fruto de cerro, fruto pequeño, pachichi. ¿Sí? Esos somos nosotros. Dios se casó o se casará con su iglesia un día, el Cordero de Dios, para traer a celos totalmente a aquella esposa que fue preparada en perfección. Sin embargo, no te jactes
No te jactes de Israel a decir, Israel fue quebrado y ahora yo. No, recuerda, estamos ahí injertados por pura gracia. Si eso no nos hace entender más la misericordia de Dios sobre nosotros, la iglesia gentil, entonces, híjole, hermanos, yo no sé. Yo conozco tanto cristiano que se para del cuello y se creen la divina garza porque tú eres un vil gentil, sucio, pachichi, inculto. Y Dios te dio la salvación por pura misericordia. Vete, pobre mugroso. Esa es la realidad de quién somos. Y esa es la realidad de quién es Dios. Y dice aquí, ciertamente teme. Vamos a verlo. Ya lo leímos. Versículo 20. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, es decir, nosotros en los libros siempre, por la fe estás en pie. No te ensoberzcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. En otras palabras, tengamos mucho cuidado de no caer en apostasía. Tengamos mucho cuidado de no caer en idolatría, en adulterio espiritual. Porque si hemos apostatado, es que nunca fuiste salvo. No formas parte de la esposa. No formas parte del cuerpo. No estás vivo. No eres participante de la rica savia de la raíz. Otra vez, nosotros tan simplemente fuimos injertados en contra de naturaleza. Hermanos, yo no sé qué más decir. Eso, la verdad, debe de traernos a ser humildes y agradecerle a nuestro Señor, porque Él nos vio. Él nos vio y nos hizo suya. Un pueblo que no es pueblo. Un pueblo que no le buscaba. No tengo más que decir. Nos vamos a terminar en oración, en agradecimiento a nuestro Señor Dios, porque Él ciertamente nos ha otorgado una salvación que ni era para nosotros ni nos correspondía, y aún así nos lo dio. Señor Padre, gracias porque usted nos ha permitido estar hoy en tu casa de oración, Señor, aprendiendo de su bendita palabra. Gracias, Señor, porque usted nos amó no por obras que nosotros hubiésemos hecho, sino únicamente por su gracia, por su voluntad, por su misericordia, porque usted quiso, nos vio y nos amó y nos hizo suyos y nos trajo y nos injertó dentro del olivo para ser participantes de la rica savia, de la vida que usted prometió a Israel. Esa vida nos la ha extendido a nosotros, pueblo que no era pueblo, gente blasfema, que no le buscábamos, ni le amábamos, ni le conocíamos. Pero usted, Señor, lo hizo. Gracias, Señor, porque usted ha escogido a este pueblo para traer a su pueblo a celos. Pero entendemos, Señor, que en un futuro Israel será salva. En un futuro esos judíos que van a creer en su Hijo Jesucristo como su único y propio Salvador. Y en un futuro ellos van a tener la oportunidad de impartir el Evangelio durante el tiempo de los 7 años de tribulación. Y la mayoría de ellos van a morir a causa de su bendito nombre. A causa de llevar su nombre. Van a ser decapitados, van a ser muertos, van a ser asesinados. Pero aún así, Señor, ellos van a hacerlo
porque ellos serán la verdadera Israel y serán restaurados a una relación íntima con usted, Padre. Gracias, Señor, porque usted no ha terminado con los pactos que hizo con Israel. Usted es fiel a esos pactos. Gracias, Señor, porque usted es fiel y verdadero. Gracias por lo que hizo, por lo que hace y por lo que hará, tanto con su iglesia como con su plan eterno que tiene también con Israel. En el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén.